ya habíamos visto este mapa, el mapa de Europa en el siglo XV, donde hay varios países que aún mantienen su nombre, ya está bastante armado, ¿sí?, con respecto a lo que es el mapa europeo de hoy. Vamos a empezar por España. Por España porque de esa manera vamos a entender otras cosas. Cuando hablamos de España tenemos que hablar en general de la península ibérica completa. La península ibérica, recuerden, que es la primera, digamos, que se encuentra sobre el mar Mediterráneo. Esta península estaba formada por varios reinos, ahí se ven perfectamente: Reino de Castilla, Aragón, Granada, Navarra y también Portugal. ¿Cómo se logró la unidad territorial? Pensemos que tengamos en cuenta que en el siglo VII y VIII los musulmanes habían ingresado, ¿sí?, a la península ibérica, habían invadido y le habían cambiado el nombre y habían armado todo un estado propio en ese lugar. De hecho, toda la parte que se ve en verde en los mapas es la parte ocupada por los árabes, ¿sí? Fíjense cómo a medida que pasa el tiempo, miren los mapas como tienen fechas que van cambiando. A medida que va pasando el tiempo, los españoles van reconquistando territorio, hasta llegar, ¿sí?, al 1300, donde solamente hay una pequeña partecita al sur de la península, que es la que viene a ser el reino de Granada. Eso es el único lugar que había quedado en manos de los musulmanes. Para esta época, ¿sí?, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue un matrimonio con intereses políticos. Esto hizo que el reino de Castilla y el reino de Aragón se unificaran. De esta manera comienza la unidad territorial en la península ibérica, una unidad que se va a dar por este matrimonio. Una vez que se logra esta unidad territorial, se sigue avanzando en ella. Entonces lo que se hace, se anexa, se agrega, ¿sí?, el reino de Navarra. Y el próximo paso es conquistar ese pequeño pedazo de tierra que estaba en manos de los musulmanes, que era Granada, lo cual se logra el 1 de enero de 1492. ¿Sí? De esta manera, España, digamos, reconquista toda su tierra y ahora ya no queda nada en manos de musulmanes. No solo no queda nada, sino que en medio de todo esto, estos reyes imponen la religión católica, por lo tanto, obligan a convertirse a los musulmanes que quedaban y a los judíos que quedaban, y finalmente los terminan expulsando. Es por esto que estos reyes se los conoce como reyes católicos. Son los mismos reyes que a los que va a recurrir Colón, ¿sí?, cuando comience todas sus expediciones a lo que luego fue América. Vamos a pasar a Portugal. Fíjense que Portugal es más o menos una forma bastante similar con lo que pasó con España. Cuando los musulmanes invaden la península ibérica completa, ¿sí?, inclusive Portugal. Fíjense en el primer mapa que Portugal no existe. En el segundo ya se ve algo verdecito en la zona donde hoy en día está Portugal, y a medida que avanza el tiempo, Portugal va, ¿sí?, avanzando y reconquistando territorio. Finalmente logra armar su territorio porque hasta tenía una parte en manos de la corona de Castilla. Entonces termina independizándose de esas tierras, independizándose de los árabes, ¿sí?, y logra ahora una unidad territorial. Una vez que Portugal logró esta unidad territorial, va a comenzar una expansión ultramarina, es decir, van a empezar a viajar, ¿sí?, por el océano Atlántico, por las costas de África, hasta llegar a Asia. Esto se va a dar con la dinastía Avis, y el rey que empezó, digamos, y que promovió estos viajes se lo conoció como Enrique el Navegante. El Sacro Imperio Romano Germánico. Esto era un conglomerado de principados y ducados que se encontraban en el centro de Europa, ¿sí?, más o menos donde hoy en día se encuentra Alemania y sus alrededores. No había una unidad real, acá no hubo una unidad real, ¿sí? Acá lo que se hacía, se elegía, ¿sí?, un emperador que tenía un poder simbólico.
muy importante para la cristiandad, pero no era un poder político realmente existente. El que tenemos ahí en la imagen es Carlos V de Alemania, que también fue rey de España, ¿sí? De hecho, fíjense la imagen de la coronación, que es el mismo Papa quien llevaba a cabo la coronación del emperador. Mientras tanto, ¿qué pasaba en la península itálica? Fíjense que está total y absolutamente fragmentada. La zona sur le pertenecía al reino de Nápoles y le estaba perteneciendo a la corona de Aragón. La zona central, sí, era la zona de las tierras del papado, que eran mucho más grandes que los que son actualmente. De hecho, Roma está incluida dentro de esas tierras. Y al norte hay una cantidad importante de ciudades comerciales, muchas todavía siguen existiendo con el mismo nombre, y estas ciudades comerciales eran, digamos, gobernadas, ¿sí?, por las principales familias, generalmente de mercaderes o militares. Las principales familias, entre otros, eran, por ejemplo, los Borgia, los Sforza, eran las familias que gobernaban cada una de esas ciudades, que eran algo así como ciudades-estado. Cada una tenía sus propias leyes, sus propias reglas. Es decir, Italia no se llegó a unir, ¿sí? Recordemos que esas ciudades comerciales, es decir, son importantes porque es el paso, digamos, obligado, ¿sí?, entre Oriente y Occidente. Entonces son lugares donde siempre se mantuvo la actividad comercial, mucho menos en la Edad Media, pero nunca dejó de existir. Francia, bueno, Francia es un caso diferente. Francia se mantuvo unida bastante. De hecho, en la Edad Media ahí estaba el Imperio Carolingio y tenía, digamos, un gran enemigo que era Inglaterra. Cuando una vez que logra librarse, ¿sí?, de esta amenaza, y que no tan amenaza, de hecho los ingleses invadieron su territorio, termina de librarse de Inglaterra, ¿sí?, la dinastía Valois es la que comienza a consolidar esta unidad y comienza a crecer como un estado, ¿sí?, con sus características específicas. Y por último vamos al caso de Inglaterra, ¿sí? La centralización la llevó a cabo la dinastía de los Tudor. El primero fue Enrique VII, que logró reparar, que terminó con los problemas entre York y Lancaster. Ahí en el mapa se ve una parte como con fuego, ¿sí? Él terminó con los conflictos y comenzó la unificación. Al morir él, continuó su obra su hijo, ¿sí?, Enrique VIII. Enrique VIII fue un rey muy importante por varios aspectos, ¿sí? Vamos a ver más o menos qué es lo que pasó. Enrique VIII llevó a cabo una reforma religiosa muy importante en Inglaterra. Vamos a explicar un poquito la historia de Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado, ¿sí?, con la viuda de su hermano. O sea, el rey había sido su hermano muere, ¿sí?, y se casa con la esposa de su hermano. Pasa el tiempo con tiene una princesa española llamada Catalina de Aragón, tiene una hija que se llama María, pero al poco tiempo Enrique, ojo porque yo ahí en la diapositiva me olvidé uno de los palitos, en realidad dice Enrique VII y es Enrique VIII, ¿sí? Se dio cuenta que su matrimonio no era válido, ¿sí?, que no debía estar casado con la viuda de su hermano. Entonces le pide al Papa que anule su matrimonio. El Papa se niega, porque pensemos que Catalina, la que era esposa de Enrique, era a la vez la hija de los reyes católicos, la hermana del rey de España, y esto era hacerle un desprecio, ¿sí?, a España. También estaba relacionada con el Sacro Imperio Romano, entonces era toda una cuestión que el Papa se niega rotundamente a aceptar esta anulación del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? El motivo realmente que llevó a Enrique VIII a hacer esto, él tenía una obsesión con tener hijos varones. Y bueno, con Catalina había tenido una hija mujer. Para ese entonces conoce a otra persona que se llamaba Ana Bolena, que era una dama de honor del castillo, y lo que él quería era casarse con ella para tener hijos varones, ¿sí?
Ana Bolena era inglesa, no era española, por lo tanto también tenía la aprobación de la población. Entonces, como el Papa no acepta, ¿sí?, esta disolución del matrimonio, Enrique VIII se aleja totalmente de la iglesia y crea, digamos, su propia iglesia y su propia religión, en la cual el jefe de la religión va a ser él mismo, y él mismo va a ser quien dictamine la anulación de su matrimonio. Catalina, despreciada, junto con María, su hija, o la hija de ambos, mejor dicho, vuelve a España y él se casa, ¿sí?, con Ana. Mientras tanto, como parte de esta reforma religiosa, además de convertirse en el jefe de la iglesia, que se va a llamar anglicana, va a ser una iglesia bastante similar a la protestante y no va a aceptar la adoración de las imágenes y les va a obligar a todos los sacerdotes católicos que se conviertan a esta religión. Los que no quieren van a ser expulsados o ejecutados. Y por otra parte se va a quedar con todas las propiedades y las riquezas que tiene la iglesia en Inglaterra. Una vez que se casa con Ana, ¿sí?, con Ana Bolena, tienen una hija juntos. Esta hija se llamó Isabel. Obviamente no era el hijo varón que él quería, entonces la termina acusando de que lo engañó y ordena decapitarla. Entonces se casa con otra señora que se llamaba Jane Seymour, con la que sí tuvo un hijo varón, y ella muere en el parto. Este hijo varón en algún momento va a ser rey de Inglaterra, siendo un niño, era muy débil y va a morir al poco tiempo. Luego se va a casar con una princesa alemana, ¿sí? La idea de Enrique era tener una alianza con otros países protestantes. Entonces se casa con esta princesa, pero no está muy convencido y le pide la anulación del matrimonio, ¿sí? Esta princesa se llamaba Ana de Clevery. Ana de Clevery acepta, ¿sí?, y continúa viviendo en el palacio, pero ya no como esposa del rey. Entonces el rey se vuelve a casar, ¿sí?, con otra señora llamada Catalina Howard, a la que también la termina acusando de que lo engañó y también la ordena decapitar. Su última esposa finalmente fue Catalina Parrs, que logró sobrevivir a este rey porque él muere estando casado con ella. Una vez que muere el rey, comienza un problema por la sucesión. O sea, tenía la primera hija del primer matrimonio con la princesa española, con Catalina, se llama María, y luego su segunda hija con Ana Bolena, llamada Isabel. Se produce un conflicto civil. Finalmente ganan los partidarios de Isabel e Isabel se convierte en reina de Inglaterra. Isabel fue una de las mejores reinas de Inglaterra, su reinado fue largo y fue excelente y convirtió a Inglaterra en una de las principales potencias mundiales de ese momento.